El acta de la sesión número 63 se pone a disposición de los integrantes de la comisión. La secretaria abogada dará lectura de la cuenta. Antes la minuta el ministro no estaba porque no nos habían avisado que venía. Sí. Sí, cómo no. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio, Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta urgencia simple para el despacho del proyecto de ley que interpreta el artículo 42º transitorio de la Ley 21.040, que establece el sistema de educación pública con el objeto de proteger los ingresos de los trabajadores que indica traspasado a los servicios locales de educación pública, boletín 15.806-4. Este proyecto ya fue despachado a la sala, presidente. Ya está en la sala, no está acá. Correo electrónico de la señora Michelle Farías Garay, en representación de un grupo de padres a lo largo de todo Chile, mediante el cual solicita se oficie al Ministerio de Educación pidiendo que no se implemente en las aulas de los establecimientos educacionales del país el sistema de educación sexual integral ESI, ya que los niños no están preparados a tan temprana edad para este tipo de enseñanza. Correo electrónico de la señora Mary Villalobos Farías, Ruth, ahí dice, por el cual solicita que la Comisión oficie a la Comisión Íntegra y a la Tesorería General de la República para que se le permita celebrar un convenio de pago en cuotas para cancelar las deudas que tiene debido a 2 CAE. Este convenio ya quiere que sean según sus facultades económicas, porque asciende a la suma de 4.258.232 que está imposibilitada de pagar. Hablé con ella por teléfono, presidente, ayer. Indica que el problema que la queja se originó ya que habiendo estudiado una carrera y cursando otra es deudora de un primero y de un segundo CAE. Agrega que fue demandada por la Tesorería General de la República y por el Banco Scotiabank por el primer CAE del 2018 y actualmente la universidad le informó que su segundo CAE está suspendido por mora del primero. Asimismo denuncia que el Banco Estado ha estado haciendo descuentos en su cuenta por el segundo CAE, cosa que no correspondería porque el crédito se paga una vez terminada la carrera. Mayores detalles fueron enviados a los correos de las y los integrantes de la comisión. Oficio del Ministerio de Salud, mediante el cual excusa la inasistencia a la ministra de la comisión de hoy por tope de agenda. No obstante, en su representación asistirá la jefa de la División de Atención Primaria, señora María Soledad Martínez Gutiérrez. Correo electrónico al señor Juan Pablo Rojas, dirigente de la organización Deuda Educativa, por el cual excusa su inasistencia a la sesión de hoy por motivos personales. Carta del alcalde de la ilustre municipalidad de Talcahuano, mediante el cual excusa su inasistencia a la sesión de hoy por motivos de agenda. Y asimismo, presidente, si gusta después la leo, se refiere a los hechos por los cuales fue invitado. Y finalmente, presidente, un oficio del Ministerio de Hacienda, mediante el cual excusa la inasistencia del ministro a la sesión de hoy, ya que a la misma hora debe concurrir con carácter de obligatorio a la sesión especial de sala. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, secretaria. Teniendo en consideración el acuerdo adoptado la semana pasada de restringir los usos de la palabra para la cuenta y los varios a 20 minutos en total, ambas dos, recordando aquello, se ofrece la palabra sobre la cuenta. Sí, sí. Bueno, se ofrece la palabra en varios. Sí, diputada Schneider. Muchas gracias, presidente. Yo quería poner en conocimiento a la comisión de una situación y solicitar un oficio por algo que ocurrió en la escuela particular Santa Ana, en Santo Domingo, acá en la región de Valparaíso. A instrucción de los directivos del colegio, se mandató a trabajadores y trabajadoras a destruir el material educativo proporcionado por la JUNAEB en búsqueda de que las y los estudiantes no accedieran a la información que ahí se contenía, entre ellos información respecto a la no discriminación, a la inclusión y un tema que ha sido recurrente en esta comisión, pero yo quiero levantar la preocupación porque en esta carreras de odiosidades, de puntos ideológicos que quieren hacer algunos sectores de la oposición, lo que está resultando es que algunos establecimientos están destruyendo material educativo para las y los estudiantes. Entonces yo quería denunciar esta situación, que fue asimismo denunciante la Superintendencia de Educación por el MUMS Valparaíso, y quería solicitar que oficiemos tanto a la Superintendencia de Educación, yo le voy a hacer llegar a la secretaria el comprobante de la denuncia con todos los antecedentes, el número de esta, y también a la JUNAEB para que nos dé su mirada respecto a estos hechos y también hacer un llamado a la comisión
a que se entiende que acá podamos tener distintos puntos de vista, pero no por levantar uno de nuestros discursos vamos a estar promoviendo que, insisto, directivos de escuelas mandaten a trabajadores y trabajadoras a destruir material que es para la y los estudiantes solamente porque tienen información que a ellos no les parece, pero que no es ideología, que no es propaganda política, que es información, porque la gente en su amplia gama de diversidades existe y se expresa en este mundo como todas y todos sabemos. Así que quería solicitar ese oficio, presidente, y le voy a hacer llegar la información a la secretaria. Muchas gracias. Gracias, diputada Schneider. A la solicitud de oficio de la diputada, recabo la unanimidad. ¿Sí? ¿No? Correcto. Habría que votar. ¿Sí? ¿Por qué no hay acuerdo, Sí, presidente? el diputado Padilla dijo Pero que por mayoría no ¿sí? sí. Hay mayoría, si económica la votación. Sí. Sí, entonces, sí. Sin el voto nomás del diputado Badilla. Ya, si quiere, lo puede decir para Sí, que conste. pido. Sí, lo acordamos, se acuerda el oficio por mayoría, simplemente se hace la prevención que no concurre el diputado Badilla a este Correcto, oficio. Eso es todo, presidente. correcto, gracias. Entonces se despacha en esos términos el oficio solicitado. Diputada Plasencia. Gracias, presidente. Bueno, a través de su intermedio saludo a quienes nos acompañan hoy día, tanto de manera telemática como presencial en la sala. Preocupante, presidente, lo que plantea la diputada Schneider. Creo que acá estamos cruzando una línea que tiene que ver con que se destruya material educativo, en este caso, sobre un tema particular que pueda tener que ver con orientaciones sobre cómo trabajar el tema de la educación sexual integral en niños, niñas y adolescentes en las distintas escuelas del país. Recordemos que además son orientaciones y material que no es nuevo, sino que viene de sucesivos gobiernos anteriores, y yo creo que primero de eso se tratan las políticas públicas, y segundo, yo quisiera saber si esto va a derivar también entonces en que se destruyan, por ejemplo, libros de estudio, libros de biblioteca, porque a algún directivo o directiva o a alguna autoridad particular, sostenedor de establecimiento educacional que además recibe fondos públicos de todos los chilenos y chilenas para el desarrollo de esas políticas públicas, entonces si se les ocurre, ¿eso quiere decir que van a empezar a destruir libros también? O sea, ¿vamos a llegar a ese extremo? Y a mí me parece altamente preocupante una política de cancelación que ignora la necesidad real que tiene nuestro país de dar educación integral a los niños, niñas y adolescentes, y me parece que esto es absolutamente fuera de todo lo que significa lo que ha avanzado el Estado de Chile en materia de educación en nuestro país. Entonces, más allá del tema particular, creo que en lo sucesivo pueden surgir otras temáticas que entonces a algunos parlamentarios, parlamentarias no les parezca, y van a llamar también entonces a que se restrinja el acceso que tienen todos los niños y niñas de nuestro país a ese material. A mí me parece que eso no corresponde, presidente. Yo solo ya hago el llamado de atención, porque creo que en esta comisión debemos, más allá de las diferencias que podamos tener una visión de política pública y de políticas de Estado respecto de lo que significa la educación en nuestro país, sobre todo a algunos niños y niñas que no tienen la posibilidad de acceder a libros, sobre todo algunos que no tienen posibilidad de acceder a conexión de internet que les permitan bajar material educativo que sea complementario a las distintas asignaturas que tienen. Por lo tanto, yo creo que acá el llamado de atención es que estamos llegando a un límite y se están promoviendo políticas de cancelación que creo que no van acorde a lo que esperamos, yo supongo, de la educación pública y de la educación en general que tienen que tener los niños y niñas en nuestro país. Gracias, presidente. Gracias, diputada Plasencia. Sí, diputada Concha. Presidente, gracias. Sí. Saludar, bueno, a todos los presidentes, ministros. Solamente aclarar un punto. Yo creo que es preocupante justamente de que hoy día se destruya un material que es de beneficio para las familias que lo necesitan, obviamente, porque si hay algo que han dicho las familias que se agradece. Todos los años se entrega este material para los niños que están dentro de las listas de Junaep, pero yo creo que para evitar este tipo de problemas justamente se debería considerar a los padres y apoderados que han levantado la alerta de que no quieren recibir este tipo de información, porque entiendo que es información. Por lo mismo, creo que es importante dentro de la discusión poder considerar a los padres, porque no creo que un directivo lo haya querido hacer porque quiso, sino que algo tiene que haber generado
que se destruyera este material. No tengo los antecedentes, me gustaría que se pudiesen recopilar esos antecedentes y se nos hicieran llegar, ¿cierto?, de que, que es justamente lo que pasó ya en ese establecimiento educacional donde se mandó a destruir, no sé de qué forma se ha mandado a destruir, porque es un beneficio obviamente para los estudiantes, pero yo creo que para evitar ese tipo de problemas, ministro, justamente se debiese considerar a los padres apoderados en las políticas públicas de Estado que se están implementando para la educación chilena. Eso, presidente. Muchas gracias. Diputado Santana, diputado Barría y diputada más. Bueno, está bien. Sí, diputado Santana. Sí, presidente, en relación a algunos anuncios que se hicieron la semana pasada y considerando las críticas que muchas veces hacen algunos sectores políticos en relación a que hay quienes creen que la historia parte con ellos. Yo, presidente, estoy bien sorprendido con los argumentos que se han esbozado por parte de algunos colegas para anunciar una acusación constitucional contra el ministro de Educación. Estoy sorprendido porque los planes de educación sexual en nuestro país no existen desde este gobierno, ni desde el gobierno anterior, ni desde los gobiernos de la concertación. En el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva ya existían planes de educación sexual en nuestro país. Hay quienes acá pretenden que aplicar las leyes de la República que fueron aprobadas democráticamente en este Congreso, como el sistema de admisión escolar, es una vulneración a la Constitución, en circunstancias en que una de las causales para empujar una acusación constitucional es precisamente lo contrario, vulnerar leyes de la República. Y la primera obligación que tiene quien es ministro de Educación hoy día es precisamente garantizar de que las leyes de la República se ejecuten. Y lo que me parece completamente inaceptable y oportunista por parte de diferentes sectores políticos y parlamentarios es que se haya intentado vincular bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación un operativo que llevó adelante el municipio de Talcahuano, en donde el edil de esa comuna fue quien pidió además no vincular esos temas con la acusación constitucional porque existía una clara responsabilidad de la municipalidad de Talcahuano. A mí me parece que el tono que se está utilizando en esta corporación es precisamente en la misma línea de lo que señalaban mis colegas, que es un retroceso tremendo a los mínimos civilizatorios democráticos que se han ido avanzando durante los últimos años y décadas en este país, y me parece impresentable, indecente, las conductas y los juicios y los relatos discriminatorios que han sido esbozados por parte de algunos parlamentarios. Así que quiero manifestar a través de este punto, vario, presidente, mi completo rechazo a la forma, al tono en que se intenta utilizar una facultad que es propia y es bastante democrática de los parlamentarios, pero que en este caso se ha desdibujado completamente. Estamos los varios, diputado Schubert. Sí, comprendo. Diputado Barría, diputada Rafael, diputado Schubert, y ahí ya tenemos, el ministro tiene que ir a la sala y está un poquito apurado. Diputado Barría. Muchas gracias, presidente. Saludos a todos los colegas, a través suyo al ministro y su equipo. Quiero solicitar que se oficie al Ministerio de Educación y también, por supuesto, y principalmente a la Superintendencia de Educación, de buscar la fórmula que en nuestra región de los lagos podamos desconcentrar los servicios de la Superintendencia, ubicar, ¿verdad?, un segmento, una sección en la provincia de Osorno, toda vez que, habiendo problemas en la comuna de San Pablo, estos se podrían haber evitado si logramos que la Superintendencia esté más a la mano. Además, hay que enfrentar una realidad. La Superintendencia de Educación de la región de los lagos estuvo mucho tiempo acéfala, no tuvo una dirección titular, se nombró hace bastante poco tiempo, pero por lo mismo, para que se puedan desarrollar estos trabajos, es imposible que una superintendencia pueda fiscalizar o apoyar a 30 comunas de la región de los lagos. Es imposible. Por lo tanto, solicito a través de este oficio, a través suyo, presidente, y ojalá con el acuerdo de esta comisión, que se busquen las fórmulas de que la Superintendencia de Educación, ¿verdad?, se desconcentre y tenga una oficina en Osorno para poder también hacerse cargo y apoyar y fiscalizar las labores que se realizan en esta parte de la región de los lagos. Ese es el primer punto, presidente. El segundo, presidente, solamente quiero saludar al Colegio Preciosa Sangre, al Colegio Emprender, ahí le enviar saludos, ex colegas, al ministro de Educación, también de la Escuela Deportiva de
Ovejería, colegio donde me he podido reunir. He sido invitado como parlamentario justamente a dar a conocer los trabajos que realizamos aquí en la Comisión de Educación. Así que saludar a los colegios que también muestran esta apertura de poder conversar con nosotros, con los parlamentarios, poder recoger los diversos intereses. Así que nuevamente nuestras felicitaciones y uno siempre disponible para poder acompañarlos. Felicitaciones, Colegio Emprender Osorno, Escuela Deportiva de Ovejería de la Comuna de Osorno y también al Colegio Preciosa Sangre. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Barría. A la solicitud de oficio del diputado Barría, ¿de acuerdo? ¿Sí? Acordado, se despacha el oficio, los términos solicitados. Diputada Rafael. Gracias, presidente. Presidente, yo solo quiero señalar de que, primero, si hubiésemos hecho, por último, hasta una sesión especial de comisión por el requerimiento que yo hice de solicitarle al ministro que esté presente para que pudiésemos conversar sobre este tema, podríamos haber bajado bastante más el diálogo en esos términos, porque podríamos haber conversado de un comienzo qué es lo que queremos en la educación sexual. Y yo, presidente, le señalo que si cada uno vamos a estar en nuestra trinchera, jamás vamos a llegar a un acuerdo. Jamás vamos a llegar a un acuerdo acá. Entonces, lo que yo propuse es que esté el ministro, porque creo que aquí hay un tremendo problema de educación sexual y que tiene que ver con la información hacia los niños de educación sexual de acuerdo a la edad de ellos, de acuerdo a la edad de ellos. O sea, no puede ser un niño de 5 años en que le estén enseñando a un niño de 5 años, desde mi parecer, y desde los pareceres de algunos padres, por lo tanto hay que respetar lo que piensan los padres, que a un niño de 5 años le vamos a entregar información de toda la diversidad de género que existe. Al menos yo pienso que no, y hay muchos padres que no así lo piensan, y de hecho yo he recibido muchos mensajes al respecto. Segundo, el consentimiento de los padres para que esos niños sean informados, porque se señala de que hay consentimiento, pero lamentablemente muchos padres dicen lo contrario, me llega información y me dicen, mire, diputada, esto le dijeron a mis hijos y yo no tenía idea de lo que ocurría. Consentimiento. Y segundo, información del contenido a los padres, que tampoco está ocurriendo. Todos esos temas, presidente, podríamos conversarlo aquí, con altura de mira, sin agredirnos, sin estar en nuestras trincheras ideológicas y poder llegar a acuerdos y sacar adelante este tema que hoy día, cada día, va increciendo y que creo que nos está haciendo mal a nosotros como Comisión de Educación. Gracias, presidente. Gracias. Sí. ¿Iba a responder, diputado? Sí, ya, pongámoslo, ya, diputado Schubert, diputado Rey, muy brevecito. No, primero el diputado Schubert. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Saludo a las autoridades presentes. Señor presidente, solicito se oficia a la Seremi de Educación de la región de la Araucanía para que informe respecto a cuáles son los planes de educación con énfasis en interculturalidad, en especial en atención a la dimensión religiosa e histórica que existe en esta región. Así también de cuenta de la posibilidad y factibilidad de la integración de los planes de la Secretaría Ministerial de la región con iniciativas como las del profesor Sergio Liempi en su propuesta Humanidades Mapuche para el necesario diálogo entre las culturas que existen en ese territorio. Muchas gracias, señor presidente. Diputado, ¿recabo el acuerdo para el oficio? ¿Cuál es el enfoque que tiene acá en la academia? Diputado Schubert. Sí, gracias. Bueno, muy brevemente, no, es que tiene que ver con, él es un profesor que habla sobre, y es mapuche, que habla sobre interculturalidad y por lo tanto está tratando de coordinar con la Seremía Regional en la Araucanía su visión y su dimensión histórica con la interculturalidad y su relación y énfasis. Esa es la pregunta. ¿Cómo conversa eso con las iniciativas del ministerio? Esa es la... Gracias. Sí. ¿Sí? Acordado, se despacha el oficio, como dice diputado Rey. Gracias, presidente. Yo quisiera... Gracias, presidente. Quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un afectuoso saludo y que ojalá esta comisión permita hacer llegar también de parte unánime de todos los miembros, y le solicito también al Ministerio un reconocimiento especial para el Colegio de Arte y Cultura San Antonio de Curicó, que fue fundado el 13 de junio de 1734, 289 años de vida, lo que lo señala como la escuela más antigua de Chile. Yo soy exalumno de ese establecimiento, estuve en el establecimiento
donde estaba el convento, que hace estar un año antes de que se cambiara, porque se cayeron unas salas, a la nueva ubicación que tiene hoy día, que es en el sector de la población John Kennedy, hoy día conocido como el Colegio de Arte y Cultura San Antonio de Curicó. Su ubicación inicial fue en el sector Convento Viejo, al que llegaron unos padres franciscanos que recorrieron a lomo de mula los territorios de la isla de Curicó en busca de un lugar para construir una iglesia y un convento, y junto a este una escuela de primeras letras, siendo el reverendo Fray Gaspar Reyero de la Orden Franciscana el que llevó a cabo este mandato del caballero español don Manuel Díaz y Fernández, quien dona 10.000 pesos de planta para la edificación de la iglesia, convento y la instalación de esta escuela. Bueno, es una historia bastante particular, bastante interesante, porque se cobija a raíz, bajo este lado de la iglesia, la ciudad de Curicó, y también esta escuela que es histórica, que ha dado frutos importantes al desarrollo de Curicó, de la región y del país, y por lo tanto, presidente, me gustaría que pudiéramos ser justamente en memoria del aniversario de esta noble institución la posibilidad de poder hacer llegar un saludo y también solicitar al ministerio que pueda también hacerse parte de esto, porque esta es la escuela más antigua del país y de la cual orgullosamente yo fui parte. Muchas gracias. Gracias, diputado Rey. Ministro, le damos la bienvenida. Por favor, tiene usted la palabra. Sí, estamos terminados con el vario. Pasamos al objeto de la tabla. El punto número 1, referirse a los gravísimos hechos denunciados tras una charla de educación sexual, o más bien un operativo de salud de índole sexual realizada en niños de quinto básico de la escuela Villa Centinela Sur de Talcahuano. Asisten representación del Ministerio de Educación. No, está usted, en representación de la ministra de Salud, doña María Soledad Martínez Gutiérrez. Presidente, disculpen. Podemos ir a marcar y volver 5 minutos. Hay que ir a marcar, suspender 5 minutos. Bueno, está bien. Suspendamos 5 minutos. Ah, perdón, sí. No podemos suspender. ¿Está bien? Si queremos que el ministro hable, tiene que ser ahora, presidente. Sí. Sí, correcto, pero estamos autorizados en una sesión excusados por estar en comisión. Sí, los que quieran retirarse pueden hacerlo, pero puede retirarse, ministro, perdón, exministro. Puede retirarse. Sí, es que tampoco no podemos, tiene razón, si no podemos suspender la... Doña María Soledad Martínez, por favor, asiento. Ya. Se hace presente que se invitó a la directora del colegio o a quien designaran en su representación, pero no hubo respuesta. Ministro, tienen la palabra. Sobre todo los que repiten. Precisamente, Sí, lo comprendo. Sí, lo comprendo. esperamos un segundito, entonces. A ver. Sí. Bueno, está bien. Vamos a suspender 5 minutos. Muy buenas tardes. Por su intermedio, presidente, saludar a las y los diputados. Sí, mire, yo había pedido estar, ¿no es cierto?, en esta sesión porque, y bajo el mismo espíritu que señala la diputada Rafael, ¿no? Yo creo que efectivamente a veces yo asumo, ¿no?, que la falta de información probablemente es la que a veces, ¿no es cierto?, suele causar algunos malos entendidos, y yo creo que en especial ahora, ¿no?, o siempre, quizás quienes estamos en política tenemos que ser capaces de poder, ¿no es cierto?, recabar siempre todos los antecedentes, ponerlos a disposición y además hablar con la verdad, que yo diría que es como lo más importante, ¿no es cierto?, para el ejercicio de la buena política. En esto yo quiero señalar que, en primer lugar, voy a hacer un relato de hechos que me parece a mí bien importante, pero bajo 3 principios. Primero, la lógica, ¿no es cierto?, de la responsabilidad, también, ¿no es cierto?, la dimensión del apoyo y también, ¿no es cierto?, la idea de la reparación, que resulta ser súper importante, cuestión que yo he conversado con algunos senadores de la región, ¿no es cierto?, del Biobío, pero también, ¿no es cierto?, con su alcalde y
con el equipo de profesores con quienes me he comunicado. Conocidos los hechos, claramente, ¿no es cierto?, por una información fundamentalmente noticiosa que fue levantada rápidamente de manera muy confusa, aludiendo, ¿no es cierto?, a una charla de educación sexual que nunca existió, sino más bien de un operativo médico, que si bien, ¿no es cierto?, nosotros entendemos fue quizás no debidamente aplicado, eso en materia de investigación, rápidamente se asumió que esto era una charla de educación sexual cuando nunca lo fue, sino que era un operativo médico, costó enormemente, ¿no es cierto?, hacer esos desmentidos y finalmente esta situación fue escalando. Inmediatamente yo, enterado, ¿no es cierto?, estando en una pauta en terreno, le pido a la Seremi, ¿no es cierto?, quien ya se había constituido con su representación regional, especialmente, ¿no es cierto?, con el equipo jurídico de comunicaciones, para poner a disposición toda la coordinación desde el Ministerio y especialmente la vinculación con ambos Seremi, tanto de Desarrollo Social como también el Seremi, ¿no es cierto?, o la Seremía de Salud. Esto, ¿no es cierto?, inmediatamente nos hizo exigible identificar cuál era la situación, cuáles eran las causas, cuáles eran los hechos, presentar, ¿no es cierto?, una denuncia, contactar a la jefatura del DAEM, que es la Dirección de Administración de Educación Municipal, también, ¿no es cierto?, a su alcalde, en el entendido que si bien la responsabilidad recae directamente en el sostenedor, en este caso la Ilustre Municipalidad de Talcahuano, también hay una responsabilidad del Ministerio en torno, ¿no es cierto?, a la orientación más general. La información recabada nos permitió entonces poder entender, especialmente, ¿no es cierto?, con el equipo jurídico y la jefatura de gabinete de la propia Seremi, respecto de cuáles eran las acciones que se habían desarrollado, sobre la cual me imagino la mayoría ya tiene claridad, ¿no es cierto?, quiero insistir en esto respecto de este operativo de salud, y por lo tanto inmediatamente nosotros nos hicimos parte de esa denuncia por oficio ante la Superintendencia de Educación para la investigación de los hechos, de la misma manera que la Seremía va a colocar toda la información disponible, ¿no es cierto?, ante la Fiscalía correspondiente. Tuvimos un contacto telefónico yo mismo ese día, al final del día, ¿no es cierto?, una vez que ya había el alcalde estado, ¿no es cierto?, haciéndose cargo de la situación, una conversación con él, con la directora del DAEN, en el fondo, para conocer cuál era la situación especialmente de los alumnos y alumnas, que es lo que más nos preocupaba, ¿no es cierto?, sobre todo, ¿no es cierto?, su integridad física y psicológica. Entendemos, ¿no es cierto?, la gravedad de los hechos. Sabemos que efectivamente esto significa un gran quiebre en la comunidad, a instancias, ¿no es cierto?, de la propia Seremía, se les de alguna manera sugirió hacer una suspensión de clase una vez, ¿no es cierto?, que la comunidad volviera a retornar a cierta normalidad y pudiera, ¿no es cierto?, hacer la conversación correspondiente y poner a disposición los hechos. La Unidad Jurídica Regional del Ministerio de Educación revisa, perdón, los hechos e inmediatamente después del oficio, ¿no es cierto?, se comunica con la Defensoría de la Niñez para una eventual denuncia ante el Ministerio Público. Las indagaciones que hicimos a nivel regional, en coordinación con nuestro nivel central y con la subsecretaria Arratia, que se encuentra, ¿no es cierto?, conectada, fue fundamentalmente tener la información y la claridad respecto de que esto se trataba efectivamente de un operativo de salud, toda vez que no existe, y esto es bien importante, orientación alguna, porque no existe en Chile una ley ni de afectividad, ni de sexualidad, ni tampoco integral. Eso hoy día no existe, no hay ninguna ley, no ha pasado por este Parlamento, no está aprobada. Lo único que existe desde el año 2010, que es importante que ustedes se enteren, es un plan de afectividad y sexualidad y género que está asociado a una ley de salud, que es parte de lo que yo voy a explicar hoy día. La información claramente que nosotros contamos en ese minuto tenía que ver fundamentalmente y desde el sector educativo sobre la preocupación de la integridad física y psicológica de los niños. Lo que más nos preocupaba en ese minuto era efectivamente no poder tener sobreexposición, y esto es bien importante, quienes somos educadores no sabemos perfectamente que instancias como esta, cuando no están bien preparadas, pueden producir revictimización. Nosotros nos adelantamos a eso, sabemos que hay hechos que tienen que investigarse, que no ocurrieron en el establecimiento, sino que son anteriores. Esto demuestra, como señala, ¿no es cierto?, muy bien la diputada Rafael por su intermedio presidente, la necesidad, porque efectivamente una educación en afectividad y en sexualidad integral, precisamente cuando es bien conducida y llevada, permite hacer detección de estos hechos al interior de los establecimientos educacionales para posteriores denuncias. Eso es lo importante y por eso no podemos, ¿no es cierto?, ningún sector político puede renunciar al diálogo para tener un buen proyecto, ¿no es cierto?, en este ámbito. No se trata, ¿no es cierto?, como yo he señalado también tajantemente, ni de ideología ni de ningún tipo, sino simplemente poder hacer las coordinaciones correspondientes. Ninguna acción que impulsa el Ministerio de Educación a través de sus orientaciones o políticas son en contradicción con lo que la propia familia decide a partir del proyecto educativo educacional.
Ninguna, absolutamente ninguna, ¿no es cierto? Entonces, cuando las familias hacen esas denuncias, háganoslas a llegar cuando en el fondo eso no está ajustado a ningún marco normativo. Desde el Ministerio de Educación no podemos, ni menos pensaríamos, ¿no es cierto?, en promover algo que no está validado a propósito, ¿no es cierto?, de la normativa o de lo que se enmarca dentro del Plan de Efectividad, Sexualidad y Género que existe en nuestro país desde el 2010, amparado en una ley de salud. Luego, ¿no es cierto?, lo que nosotros hicimos fue recoger el comunicado oficial, se inicia la investigación sumaria, se hace un reemplazo, ¿no es cierto?, o sea, hay una acción directa, ¿no es cierto?, del DAEM, quien asume como director subrogante. También hay un cambio ahí, ¿no es cierto?, en la administración educacional del territorio. Frente a los hechos anteriormente expuestos, ¿no es cierto?, es bien importante destacar la participación nuestra como Secretaría Regional Ministerial. Nosotros creemos que hay una responsabilidad de parte nuestra en términos fundamentalmente de la acción reparatoria de los estudiantes, ¿no? De hecho, eso es lo que hemos hecho, tomar contacto directo. Yo he hablado, ¿no es cierto?, con la presidenta, se dice, la presidenta del Consejo Gremial, eso quiere decir la organización gremial del establecimiento, precisamente, ¿no es cierto?, para poder encontrarnos y para poder, ¿no es cierto?, desplegar todos nuestros apoyos desde la Secretaría Regional Ministerial, especialmente porque la comunidad docente, quienes no estaban presentes en esto es materia de la investigación, quizás no, pero que no estaban necesariamente presentes en los hechos, han tenido que asumir la responsabilidad, ¿no es cierto?, ante este operativo, y por lo tanto eso ha significado ciertamente un quiebre en la comunidad. Mi invitación, ¿no es cierto?, es a esperar, ¿no es cierto?, que la justicia actúe, a tener todos los hechos visibles, a partir de eso, ¿no es cierto?, hacer las sanciones correspondientes. Quiero destacar además también la proactividad y la transparencia del alcalde de la comuna, quien rápidamente tomó contacto conmigo precisamente para indicarme, ¿no es cierto?, que esto no era una acción educativa, porque no existe ESI en nuestro país, no es una charla de connotación sexual, es un operativo médico, y por lo tanto yo quiero agradecer aquí públicamente a su alcalde, quien ha sido muy también consciente respecto de los procesos de revictimización y de lo que significa, ¿no es cierto?, a veces hacer que estas situaciones, por ejemplo, lleguen a veces a los canales de televisión o lleguen, ¿no es cierto?, a la prensa sin ninguna información correspondiente, y finalmente lo que provocamos es la menor preocupación sobre los niños y las niñas, ¿no? Sino más bien de hacer puntos que no corresponden y que lo que usan es a los niños y las niñas de nuestro país, lamentablemente en situaciones que no corresponden. En eso queremos ser muy claros respecto del Ministerio de Educación, que nuestra obligación es proteger a los niños y las niñas, y es la responsabilidad que tiene hoy día la Seremía de poder apoyar. Yo antes de terminar quiero hacer un relato rápido de hechos, me parece importante, yo puedo venir, me abro la posibilidad que señala, ¿no es cierto?, la diputada Rafael, acojo su llamado y su invitación respecto de la construcción conjunta, ¿no es cierto?, de lo que significan las distintas miradas respecto de la educación en afectividad y sexualidad integral, pero es importante destacar, decía el diputado Santana por su intermedio hace poco, que habíamos partido, ¿no es cierto?, ya con el gobierno de don Eduardo Frei Montalva, ¿no?, en 1970, pero yo voy a ir muy rápido solamente a los últimos años. La primera política hacia educación en sexualidad y mejoramiento de la calidad de la educación es del año 1991, del gobierno de don Patricio Elwin. Luego tenemos la circular 227 en el año 93, que instruye sobre la asistencia educacionales a las estudiantes, recuerden ustedes, embarazadas, las que no podían asistir a los establecimientos educacionales hasta 1993, gracias a esta ley reparatoria. El año 96 se implementan en el país las jornadas de conversación sobre afectividad y sexualidad, las llamadas JOCA. No voy a recordar los lamentables hechos, ¿no es cierto?, de restricción en su minuto de esa iniciativa. El año 2001 se da curso a la iniciativa interministerial entre el CERNAM, en ese minuto, ¿no es cierto?, el Servicio Nacional de la Mujer, el MinSal y el Minedu, para un programa parcializado de sexualidad en 8 comunas del país. El 2005 se crea el Plan de Educación en Sexualidad y Afectividad y la Secretaría Técnica de Educación Sexual, ¿no es cierto?, hasta el año 2010. El año 2010, y este es el punto de inflexión que marca algo muy importante, se promulga la Ley 20.418, que es una ley del Ministerio de Salud, que lo que hace es que crea o fija las normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad del Ministerio de Educación. Esto lo que hace, ¿no es cierto?, es que abre la necesidad de contar, ¿no es cierto?, con elementos como pastillas de anticoncepción en hospitales públicos, reconoce, ¿no es cierto?, legalmente los derechos de las personas en materia de regulación de su fertilidad, el acceso a la información en sexualidad, junto con la obligatoriedad a los establecimientos educacionales de contar con un programa de sexualidad en ese minuto, ¿no es cierto?, para educación media acorde a principios y valores. El 2011
primer gobierno del presidente Piñera, ¿no es cierto?, por la obligatoriedad de esta ley anterior, es que se crean, ¿no es cierto?, los planes de efectividad sexual y género, los que hoy día, por normativa, se tienen que incorporar en el plan de mejoramiento educativo. El plan de mejoramiento educativo PME, que es el instrumento estratégico con que la escuela diseña y planifica sus acciones a 4 años, el plan de mejora que permite, ¿no es cierto?, impetrar los fondos de la subvención escolar preferencial, tiene incorporado, entre otros, el plan de efectividad, sexualidad y género, el plan, ¿no es cierto?, de educación ciudadana o el plan de ciudadanía, el plan, ¿no es cierto?, integral de seguridad escolar, el plan de convivencia. 7 planes por normativa que la superintendencia fiscaliza cada vez que visita los establecimientos, que tienen que estar hoy día visiblemente impresos, comunicados a la comunidad a través del consejo escolar y distribuidos, ¿no es cierto?, o orientados a todos. El 2011 se crean 7 planes, ¿no es cierto?, que están disponibles a través del Ministerio de Educación. El 2017, dada, ¿no es cierto?, una solución amistosa, dada una demanda en la Corte Interamericana que se hace, ¿no es cierto?, al Estado, es que se tienen que generar además orientaciones, y esto en particular, y probablemente aquí entramos ya en un detalle respecto, ¿no es cierto?, de las discrepancias que tenemos sobre ciertos temas, la obligatoriedad de integrar, ¿no es cierto?, algún tipo de inclusión de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo. Esto nace a raíz de la circular 768 de la Superintendencia de Educación, dado, ¿no es cierto?, que los establecimientos educacionales estaban enfrentando situaciones muy concretas, por ejemplo, como el uso de los baños. A partir de eso, la Superintendencia genera esta circular que obligatoriamente mandata a los establecimientos a generar las condiciones para todos los estudiantes, independiente, ¿no es cierto?, de su orientación sexogenérica. A partir de eso, ¿no es cierto?, el Ministerio de Educación genera el año 2017 unas orientaciones que son entregadas. No es un plan de afectividad sexual y de género que ya existía, sino que estas orientaciones solo, ¿no es cierto?, para lo que en algunos ámbitos se llaman poblaciones históricamente excluidas o, ¿no es cierto?, la población lesbiana, gay, bisexual, trans e intersex. Esas orientaciones del 2017 por mandato, ¿no es cierto?, estaban en la plataforma del Ministerio de Educación. En algún minuto, ¿no es cierto?, alguien de este mismo Parlamento pidió, ¿no es cierto?, la posibilidad de que esas orientaciones fueran bajadas. Esa orientación, eso es un requerimiento de la Contraloría, y la Contraloría General de la República responde con el dictamen 006812N18 del 10 de marzo del 2018, donde declara lo siguiente: el Ministerio de Educación tiene la función de proponer y evaluar las políticas y los planes de desarrollo educacional y elaborar instrumentos e implementar programas de apoyo educativo. Ello por cuanto debe fomentar el desarrollo de la educación, propendiendo a asegurar la calidad y la equidad del sistema educativo y promover el estudio y conocimiento de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, por lo que los documentos denominados, comillas, Educación para la Igualdad de Género, Plan 2015-2018 y comillas, orientaciones para la inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo chileno, cierre comillas, fueron dictados en el marco de sus facultades legales. Por tanto, de acuerdo a la página número 5 del dictamen, no se advierte reproche jurídico sobre la elaboración de los documentos mencionados, ni por el ordinario 768 emanado, ¿no es cierto?, por la superintendencia. Luego, el año 2019, se promulga el Plan Nacional de Derechos Humanos, que compromete acciones de programas en educación sexual, plan, ¿no es cierto?, de educación, sexualidad y afectividad y género y su seguimiento, capacitación a los equipos docentes y otros, ¿no es cierto? Un documento también elaborado en su minuto, las acciones 43 y 48, llamado por educación de una equidad de género, formación en afectividad, y un plan, ¿no es cierto?, de este caso ya del gobierno, del segundo gobierno del presidente Piñera. Los ministros anteriores que me anteceden no tuvieron la facultad de poder bajar el documento de la página, documento, ¿no es cierto?, que a propósito de eso, durante el año 2022, y un compromiso de nuestro ministerio fue establecer la actualización de eso, las que fueron presentadas el 17 de mayo pasado. A partir de eso, ¿no es cierto?, se cambia el nombre de estas orientaciones, y que se llaman ya de otro tipo, no tienen recomendaciones de ejercicios con niños de ningún tipo, solo orientaciones generales para los establecimientos. Se llaman orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo chileno. Es un documento, ¿no es cierto?, orientador, más 6 cartillas que lo que hacen es que entregan información a los establecimientos respecto de la jurisprudencia existente para garantizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas, y por tanto también de la obligatoriedad
de acuerdo a los niveles de enseñanza. Aquí quiero recoger nuevamente el llamado de la diputada Rafael, que lo dice muy correctamente, y en acuerdo con la familia, la posibilidad de ir incorporando estas diversas realidades que para la mayoría probablemente hoy día son materia, ¿no es cierto?, de cambio cultural y que entendemos que puede ser complejo y difícil, pero las comunidades tienen que ser capaces de poder absorber una demanda importante cuando aumentan, ¿no es cierto?, los casos, especialmente, ¿no es cierto?, de transfobia, que es algo que nosotros hemos podido evidenciar a través de las denuncias de la superintendencia. Los discursos, esto es muy importante, ¿no es cierto? Los discursos de odio o los discursos, ¿no es cierto?, que tienen una carga específica sobre poblaciones históricamente excluidas, no quedan en esta sesión ni en este trabajo, sino que salen, ¿no es cierto?, a la ciudadanía y impactan también en las comunidades educativas y eso puede afectar el normal funcionamiento y la convivencia escolar. Por eso que profesores y profesoras tienen la obligatoriedad no de necesariamente tener una participación o una disposición, sino que desde el factor educativo y desde los principios que rigen a la educación chilena, en la Ley General de Educación, los distintos mandatos internacionales, de poder proveer espacios seguros y de bienestar para todos los estudiantes independientes de su orientación. Eso es lo que hacen estas orientaciones. Las del 2017 no pueden ser bajadas de la página a pesar de que hoy día se encuentran en un sitio distinto, porque hay una obligatoriedad de recuerdo a una solución amistosa. Ya intentó hacerlo, ¿no es cierto?, ministros anteriores de la administración del presidente Piñera, no lograron hacerlo por este dictamen que yo acabo de leer, y lo que se ha sugerido, ¿no es cierto?, como orientaciones propias y que se han señalado muchas veces como un caso específico, son las que se nos atribuyen a nuestro gobierno, y como señalo yo, lo que nosotros hicimos fue una actualización. En tanto a la discusión sobre afectividad y sexualidad integral, ¿no es cierto?, que voy a reiterar, voy a gastar su nombre, diputada, por su intermedio, presidente, ese yo creo que es el llamado a hacer. Hoy día hay un equipo trabajando precisamente eso, es un compromiso de campaña. Nadie está pensando hoy día en presentar ese proyecto, pero sería muy importante poder debatir aquí, escuchar expertos, especialistas y poder, ¿no es cierto?, trabajar en conjunto con algo que nos permita tener un marco jurídico ya existente. Lo que no podemos hacer es retroceder en derechos respecto de todos los estudiantes, orientación, por ejemplo, respecto de embarazo juvenil, o retroceder sobre, ¿no es cierto?, métodos de anticoncepción o sobre diversidades sexogenéricas. Eso no lo podemos hacer. Pero siempre y cuando tengamos, ojalá, un acuerdo transversal de todos los sectores para que esto, en el fondo, las comunidades escolares lo conozcan y lo puedan propiciar, ¿no? Evitar situaciones como el rompimiento de materiales, claramente tiene que ver con una orientación muy clara que tenemos que darle a los establecimientos educacionales. Yo muy disponible a poder seguir compartiendo con ustedes toda la evidencia que tenemos desde el Ministerio de Educación, pero también yo diría la evidencia que ha acumulado el Estado en tantos años. Esto no es una gestión solo del gobierno del presidente Boric, aquí hay gestiones anteriores que han, ¿no es cierto?, por mandato normativo, obligatoriedad de tratados internacionales, acuerdos de solución amistosa por demandas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la obligatoriedad de promover. Solo pensemos, ¿no es cierto?, en que la Defensoría de la Niñez, su defensor anterior y probablemente su defensora o defensor posterior, nos va a también exigir un mandato porque está, ¿no es cierto?, la Ley de Garantía de la Niñez, la orientación y la acogida, ¿no es cierto?, y el bienestar de todas las poblaciones de estudiantes, incluido, ¿no es cierto?, las de orientación sexogenérica, ¿no es cierto?, diversa, o como se ha querido llamar, el nombre que ustedes quieran colocarle, ¿no? Por lo tanto, muy disponible, ¿no es cierto?, a entregar la información que ustedes requieran. Esto en tanto a la aclaración del caso de Talcahuano, solo reiterar como última cosa, esto no fue una charla de educación sexual, no existe educación sexual en Chile, no hay una ley aprobada. Lo que ocurrió en esos hechos lamentables que se vulneraron, quizá hay que esperar los resultados de la investigación, fue ¿no es cierto?, un operativo médico, y lamentamos mucho. Vamos a seguir acompañando a esa comunidad y vamos a hacernos parte de las querellas o, ¿no es cierto?, denuncias correspondientes si así el caso lo amerita. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministro. Sí, sí, diputada Rafael, diputado Schubert. Sí, la diputada Schneider me había pedido antes, diputada Rafael, diputado Schubert. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, yo quería agradecerle al ministro por una aclaración, valga la redundancia, muy clara de qué es lo que ha ocurrido. Y yo, presidente, quería pedir la palabra para lamentar profundamente el tono en el que se ha dado el debate, un debate lleno de mentiras, de mala intención, de odiosidad y, lo más terrible, de aprovechamiento político de algo tan delicado como una eventual vulneración de derechos de niños y niñas, y el dolor y la angustia de esos padres y madres. Porque en este debate ha sido lo menos importante para quienes están rasgando vestidura y poniendo el grito en el cielo, lo que pasa con estos padres y madres, lo que pasa con estos niños y niñas.
y se mintió derechamente. Yo creo que aquí hay algunas personas que tienen que asumir su responsabilidad, porque aquí varios y varias sabían que lo de Talcahuano no tenía nada que ver con el Ministerio de Educación, y que, más aún, no tenía nada que ver con educación sexual integral, ni con educación sexual de ningún tipo. Era un examen médico donde, repito, el Ministerio de Educación no tenía nada que ver. Y hay mucha mala intención, porque se busca responsabilizar al Ministerio de Educación, siendo que el sostenedor de la escuela, el responsable de la escuela, es un alcalde, y permítame decirse, militante de la UDI, de quienes levantaban estas acusaciones. Y yo también saludo que el alcalde ha sido bastante responsable y les dijo a ustedes, colegas de oposición, que no se aprovecharan políticamente de esta situación. Y hoy día tuvieron que echarse para atrás. Hoy día el diputado Chalper allá afuera dijo que no van a incluir los sucesos de Talcahuano en la acusación constitucional. ¿Quién repara el daño que le hicieron al debate público? ¿Quién repara la confusión que genera en la ciudadanía, en padres y madres que genuinamente les preocupa este tema? ¿Quién lo repara? El dolor de los padres y madres pareciera que no les importa. A ustedes les importa primero pegar y después a ver si nos hacemos cargo de lo que ocurre. Estos hechos en Talcahuano son gravísimos. Yo creo que todas y todos lo sabemos, todas y todos lo hemos dicho. Pero quiero ser muy clara, no tiene nada que ver con educación sexual integral. La educación sexual busca prevenir este tipo de situaciones y entregar la información a las comunidades educativas justamente para evitar que estas cosas ocurran, para tener formas de actuar cuando un estudiante nos denuncia un abuso. Porque eso pasa en las escuelas, es un problema real, diputados y diputadas. Pero la educación sexual ni siquiera es la única propuesta que quienes somos del oficialismo e incluso de otros sectores más racionales de la oposición hemos puesto en debate. Yo a principios del año pasado, firmé un proyecto junto a la diputada Olivera, un proyecto que buscaba inhabilitar a las personas condenadas por delitos sexuales de trabajar en escuela o en cualquier otro rubro relacionado con menores de edad, presidente. Junto con una organización que está en contra y que lucha por evitar el abuso infantil. Yo me pregunto, aquí hay diputados que levantaron el grito en el cielo con lo de Talcahuano, pero llevan harto tiempo en el Congreso, hartos años, incluso algunos más de los que yo llevo viva. Y en todos esos años yo me pregunto, ¿cuáles son sus propuestas para proteger a los niños y niñas y adolescentes de los abusos infantiles? No se conocen, yo no conozco ninguna. Y quiero decir algo más profundo todavía, ¿con qué cara la ultraderecha nos dice a la izquierda que queremos sexualizar a la niñez? Les quiero poner algunos casos y que me digan ustedes de qué lado estuvieron sus personeros. De Colonia Dignidad, con el exministro Hernán Larraín, amiguito de Paul Schaeffer, quien lideraba una red de pedofilia en nuestro país, en el caso de Caradima, en el caso Spiniek, o en la dictadura de Pinochet, donde se robaban guaguas. ¿De qué lado estuvieron, por su intermedio presidente, sus colegas, sus compañeros de partido, diputado Bobadilla? ¿De qué lado estuvieron? ¿De los niños y niñas y adolescentes o del lado de los abusadores? La ciudadanía sabe que estuvieron del lado de los abusadores. No hay empate posible con lo que usted está haciendo con respecto a lo que nosotras y nosotros proponemos. Y, presidente, nuevamente quiero dirigirme al diputado Bobadilla, porque él dijo en el debate respecto a todo esto que aquí se quiere imponer una orientación sexual, y eso no es así, porque derechamente no se puede imponer a las personas algo que no son. La diversidad y la diferencia surge quienes somos. Por algo, presidente, por su intermedio, usted es usted, diputado Badía, y yo soy yo. Por algo, porque estas cosas no se pueden negar, no se pueden ocultar ni meter bajo la alfombra. Lo que pasa es que lo que estamos luchando y lo que estamos proponiendo es una educación libre de discriminación, donde no se nos imponga precisamente que hay que ser como usted o que hay que ser como yo, sino que se nos permita crecer y educarnos en libertad. Libertad, ese concepto que a ustedes les gusta tanto manosear. Y quiero, para ir cerrando mi intervención, recoger profundamente el espíritu de lo que señala la diputada Rafael. Aquí tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que trabajar porque inevitablemente tenemos que, aunque a algunos no les guste, tenemos que dar una respuesta en materia de educación sexual, porque hay problemas en los colegios, porque hay alumnas que denuncian abuso sexual, porque hay violaciones que los profesores y profesoras no saben cómo atender, porque no están preparados para ser primera acogida de un delito, porque hay discriminación, porque en la superintendencia, algo así como la mayoría de las denuncias que tienen que ver con identidad o orientación sexual no vienen porque a alguien se le está imponiendo una orientación sexual, vienen por discriminación, porque a estudiantes no se les permite continuar con su proceso educativo por quienes son. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo. Y como decía la diputada Rafael, presidente, la educación sexual tiene que ser pertinente al ciclo de la edad. Y eso ha estado presente en todos los proyectos de ley que se han presentado en este Congreso desde que yo tengo conocimiento respecto a la educación sexual. Porque es lógico que no le enseñamos lo mismo a un niño o niña de 5 años que a un adolescente de 15 años. A los niños y niñas de 5 años hay que enseñarles las partes de su cuerpo, los derechos que tienen y que nadie puede abusar de esto.
¿por qué ustedes se niegan a ese debate? ¿Y por qué se niegan con mentiras? Si estuvieran tan seguros de su posición, no sería necesario negarse con mentiras, presidente. Eso quería señalar. Lamento profundamente que no esté el alcalde Henry Campos, porque me hubiera encantado saber, despejado toda esta mala intención y el aprovechamiento político que se ha instalado en este debate, qué medidas se han tomado para reparar a las familias y a los niños y niñas. Cómo se han llevado a la escuela estos casos que surgieron después de estos hechos lamentables, porque niñas denunciaron abuso sexual. Y solo para terminar, presidente, en nuestro país efectivamente hace muchos años tuvimos educación sexual. El presidente Frei Montalva lo implementó, siguió en el gobierno del presidente Allende, y adivinen quién lo eliminó. Sí, la dictadura de Pinochet, esa que robaba guaguas, esa que ustedes respaldan, con esa altura moral con la que nos dicen que sexualizamos a la niñez. Voy a terminar mi alocución, diputado Schubert. No, aquí no hay ninguna imposición de delito, y con esto cierro, diputado. Usted sabe que usted ha respaldado, y su sector ha respaldado a Caradima, a la Iglesia Católica con sus abusos, a Colonia Dignidad, y no le gusta que se lo digan. Pero con eso cierro mi intervención, presidente. Espero que algún día la derecha le dé la cara a la ciudadanía por cómo han respaldado a los abusadores de menores, a los que robaban guagua en nuestro país, y dejen de echarnos la culpa a nosotros, que sí queremos trabajar por los derechos de la niñez. Muchas gracias, presidente. Ya está bien. Sí, está bien. Sí. Llame al orden, diputado Schubert. Me había pedido la palabra la diputada Rafael. Gracias, presidente. Bueno, esto me demuestra que parece que no queremos entender que queremos salirnos de las trincheras y llegar a un diálogo. Primero quiero decirle, ministro, y también a la diputada, yo les pido que, por favor, respecto a lo que sucedió en Talcahuano, no hablemos más de operativo médico. Eso no es un operativo médico. Cuando hay videos porno, cuando hay videos para adultos mayores que se le enseñan, ese no son operativos médicos, esa es una acción brutal bajo ese título. Entonces no lo nombremos, pero no lo digamos operativo médico. No le digamos operativo médico, es una acción brutal, ¿ya? Segundo, señalar que respecto al tema de educación sexual, la verdad es que a mí me preocupan más los niños más pequeños. Entonces, cuando yo conversaba con algunas personas, algunas diputadas, algunos diputados que están, que no opinan igual que yo, me dicen, lo que pasa es que hay mucho bullying respecto a la diversidad de género. Ministro, pero yo no he visto, en este momento no he visto ningún programa de respeto y tolerancia, enseñarle a nuestros hijos, a los niños, respeto y tolerancia por la diversidad, respeto y tolerancia, que son palabras que nos unen. ¿Por qué no hacer programas de ese tipo a los niños más pequeños? Que no le hagan bullying no solo a un niño por tener una diversidad de género, sino que porque es obeso, porque es colorín, porque tiene pecas. O sea, enseñémosle a nuestros hijos respeto y tolerancia. Con eso, por Dios, que vamos a avanzar y que va a cambiar esta sociedad. Sí. Y tercero, ministro, quería hacer una pregunta. Usted señala que no hay ninguna acción del Ministerio de Educación, de ningún tipo, dice, en que esté en que estos tienen que estar informados debidamente a la familia. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se ha materializado este deber de informar a los padres apoderados? ¿Cuál es el procedimiento? Porque ustedes señalan eso, pero a nosotros nos dicen lo contrario los padres. Entonces, ¿cuál es el procedimiento correcto para que los padres estén informados? ¿Cómo, por ejemplo, se informó a los padres apoderados de los estudiantes que recibieron los cuadernos CUNAEV? ¿Cómo se les informó que iban a recibir? ¿Los padres conocían esto? No lo conocían, ministro, porque le reitero, a mí me llegaron muchas fotos con los papás con el cuaderno en la mano, miren lo que le entregaron a mis hijos. No estaban informados, ministro. Entonces, yo creo que ese es un canal súper importante, demasiado importante, que es el deber de estar informando a los padres de lo que se les va a enseñar a los hijos. Gracias, presidente. El ministro me pide responderle a la diputada porque tiene que ir a la sesión. ¿Sí? Sí, pero tenemos... Sí, no, también no, lo sumaron. Sí, está bien. Por eso yo le estoy dando la palabra al ministro para que se retire, o sea, para que termine, se pueda retirar. Está invitado, no está citado el diputado Badilla. Yo no lo puedo obligar a que se quede. Vamos a tener la oportunidad de preguntar, de interactuar, no vamos a tener esa opción. No sé si usted se quiere quedar, yo no lo puedo obligar a que se quede, está invitado. Presidente, solo hacer una reflexión. Va a continuar, ¿no es cierto?, en la sesión la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, que atiende específicamente, ¿no es cierto?, un área muy específica. Ya les puedo contar en detalle qué programas existen.
y también la subsecretaria Ratia, que está conectada, que también podría responder respecto de las distintas políticas que se han desarrollado. Ahora, no obstante, a mí me parece importante, ¿no es cierto?, acoger el llamado de la diputada Rafael y poder quizás, no es mi atribución, ¿no?, a lo mejor hacer solicitar una sesión de trabajo, una sesión especial, mucho más larga, en donde en el fondo nosotros podamos como responder qué es lo que hoy día existe, ¿no? Lo más importante, y por eso, por su intermedio, presidente, diputada Rafael, señalamos lo del operativo médico, que es un mal operativo médico, un deficiente operativo médico, un ilegal, como usted quiera, pero la carátula que le da, ¿no es cierto?, el propio municipio para referirnos a la distinción con una charla de educación sexual, porque fue como se levantó y como el propio municipio quiso explicarlo también. Estoy totalmente de acuerdo con usted que probablemente hay ilegalidad ahí, hay derechamente delito, ¿no? Y ojalá que eso sea investigado. Eso es lo primero. Lo segundo es que todas las orientaciones, aquí hay algo que siempre nosotros se nos olvida, nuestro currículum nacional, ¿no?, que está hoy día construido de 0 a 18 años, no tiene solo contenidos ni tampoco habilidades, también tiene un conjunto de actitudes, ¿no? Esas actitudes que están señaladas en el currículum se deben desarrollar también de manera gradual en todos los niveles, como la empatía, como usted mismo señala, el respeto, la tolerancia, todas estas cosas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Perdón. Que los planes que se exigen por ley, que son 6, usted tiene dentro del plan de mejoramiento educativo, que es la planificación estratégica del establecimiento, las escuelas además tienen que desarrollar un plan de convivencia escolar, un plan de inclusión, un plan integral de seguridad escolar, un plan de efectividad sexual y género, un plan de formación ciudadana, y también se asume como plan, así originalmente era, ¿no es cierto?, pero también es un plan la jornada escolar completa, es decir, determinar las horas de libre disposición. Así surge, ¿no es cierto?, la política desde los 90 y se mantiene, y el PME o plan de mejoramiento recoge cada una de estas acciones. Todo lo que señala por su intermedio, presidenta, diputada, usted está incorporado, o sea, parte de la ley de inclusión precisamente tiene relación con esto, ¿no? El diputado Santana hablaba, ¿no?, del sistema de admisión escolar, precisamente eso es lo que hace. El sistema de admisión escolar lo que hace es que evita, ¿no es cierto?, las barreras de acceso precisamente por distintas razones, ¿no? Cuando no teníamos el sistema de admisión escolar, el solo aspecto de un estudiante podría ser considerado, ¿no es cierto?, una barrera de acceso, ¿no es cierto?, porque se miraba en la entrevista al estudiante y podía quedar fuera, porque estaba todo organizado debido, ¿no es cierto?, a las condiciones que el propio establecimiento ponía para la inclusión. Por lo tanto, sí están estos temas. Yo diría lo más complejo es toda esta dimensión sobre sexualidad y sobre afectividad, que claramente va a tener ciertos detalles y que tiene que estar asociado, como dice usted muy bien. La subsecretaria Lagos tiene mucha experiencia y además fue académica y directora de una carrera muy importante de educación parvularia en una universidad bastante renombrada, por lo tanto podría contarle todo lo que hay en el mundo respecto al trabajo de 0 a 7 años, que es la educación parvularia. Y como señala muy bien usted, hay contenidos, obviamente, que tienen que darse en ciertos niveles, hay evidencia que tiene que darse. Hoy día lo que está disponible en el sistema educativo es todo lo que la normativa permite. Para ser justo, ¿no es cierto? Hoy día nosotros lo único que estamos haciendo es hacer respetar la normativa existente y la ley vigente. En un futuro, ¿no?, si queremos como país resolver estos temas, hay un ejercicio ciertamente de carácter prelegislativo que sería interesante hacerlo con cada uno de los diputados, con todas las sensibilidades. Obviamente se incorporan los aspectos espirituales, religiosos. Fíjense que nosotros hemos desarrollado hasta la fecha 2 jornadas, tenemos todo el respaldo para poder hacerlo. El Ministerio de Educación puede orientar porque nadie está obligando a un establecimiento. 2 jornadas de educación no sexista que se implementaron el año pasado, muchas de ellas, ¿no es cierto?, en distintos colegios. Parte de los colegios que participaron en esta jornada eran los colegios de iglesia. La ONAR, oficina, ¿no es cierto?, que está en La Moneda, que hace la vinculación entre los distintos ministerios con los credos y las religiones, han participado, ¿no es cierto?, del diseño. Entonces, hay que abrirse. Yo no tengo ningún prejuicio, ni con el mundo cristiano, ni con el mundo evangélico, ni el mundo musulmán, ni el mundo judío. Pero para eso lo que tenemos que hacer efectivamente es poder sentarnos y ponernos de acuerdo qué contenidos son los que, de acuerdo a las distintas edades, uno tiene que incorporar, no en el currículum escolar, sino a lo mejor en los planes de afectividad y sexualidad. Yo muy disponible para poder reunirnos, me tengo que ir a esa sesión conjunta porque me pidieron que hablara sobre el tema de vacaciones a partir de la crisis de virus respiratorio. Sí, perdón. No. No, pero es que no ha hablado el diputado. El ministro se está retirando, diputada, se está retirando y se le dejó hablar
a petición de él, en el tiempo y en la instancia que había pedido, que era respondiendo a la diputada Rafael, porque había dicho que tenía que retirarse, lo cual es de conocimiento público de todos. Ahora corresponde, siguiendo el orden de las palabras, darle la palabra al diputado Bobadilla. Diputado Bobadilla. Presidente, la verdad es que yo lamento mucho que se haya tenido que retirar el ministro. No voy a perder el tiempo, que es escaso en esta comisión, para contestarle a la diputada Schneider su planteamiento, porque creo, presidente, que lo más interesante era escuchar al ministro respecto de este tema. Yo le solicito formalmente que invitemos nuevamente al ministro para abordar este tema en particular y así podamos todos hacer nuestras arengas, entre comillas, como lo han hecho quienes me han precedido en la palabra, y no quedarnos ya con la intención de que el ministro sea quien nos aclare ciertas materias, porque creo que el tema es demasiado relevante como para que nosotros tengamos la oportunidad que se había dado en este espacio. Yo, presidente, le solicito que tome el acuerdo para que convoquemos al ministro nuevamente para hablar exclusivamente respecto de este tema. Presidente, si pudiera tomar el acuerdo. Diputada, cuénteme cuál es su Sí, consulta. gracias, presidente. Yo, para concurrir el acuerdo, quiero saber a qué tema se refiere el diputado Badilla, porque si es hablar de Talcahuano, creo que Talcahuano quedó claramente explicado. Si es hablar de educación sexual, como señalaba la diputada Rafael y como señalaba el ministro, me parece perfecto, pero me gustaría, si es que, presidente, por su intermedio, el diputado Badilla podría aclarar qué es lo que está solicitando para ver si es que concurro con mi acuerdo. En general, si Correcto, puede tomar el acuerdo. correcto. Pido el acuerdo para citar. El diputado no lo especifica, parece que no tiene intención. Entonces, ya, ¿es eso? Correcto, ya. ¿Sí? ¿Pido el acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Se opone o pide la palabra? ¿Quién tiene la palabra? Ah, ya. Ya acordado entonces el... ya. Sí, entonces todavía no se acordaron nada. Tiene la palabra el diputado Schubert. Ahí está. Ahí sí, gracias. Gracias, señor presidente. A ver, yo lamento mucho que el ministro no se quede. Esta invitación y en la tabla está señalado para hablar de los gravísimos hechos. Entonces el ministro, dijo lo que a él le parecía, pero yo tengo una lista extensa de preguntas y de dudas que me surgen a raíz de su explicación y a raíz de las preguntas no contestadas todas o no contestadas todas en profundidad respecto de esta situación. Yo creo que es bueno que entendamos que Chile está viendo esta comisión en este momento. La preocupación de los padres es extrema respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país en materia de educación sexual, incluyendo lo que ocurrió con la escuela de Talcahuano. Por eso es muy importante despejar precisamente qué es lo que haya ocurrido, qué es lo que no ocurrió, qué es lo que no debe haber ocurrido, qué es lo que sí debe haber ocurrido. Todavía no tenemos claridad. Entonces, si el ministro, que es el ministro de la cartera de Educación, tiene claridad respecto de ello, creo que es indispensable que él se hubiera quedado y que hubiera contestado algo tan relevante. Este tema nos tiene en extremo preocupados. Yo no sé ustedes, colegas, por intermedio del señor presidente, pero yo estoy tapado de preguntas, dudas, denuncias respecto de situaciones parecidas a las de Talcahuano, iguales a las de Talcahuano. Entonces, la verdad es que creo que esto es súper importante. Creo que es prioridad uno. Tenemos un ministerio que está haciendo agua por todos lados. Y aquí viene además esta situación de la educación sexual que tiene muy preocupada a mucha gente. Entonces, precisamente, si el ministro bien señala que aquí se puede tratar de un tema de desinformación, me parece muy bien que lo pueda explicar, pero no sirve de nada si no podemos hacerle preguntas y si él se va. O sea, este era, creí yo, el momento y el lugar para conversar de estas cosas. Entonces, yo propongo, no sé lo que propuso el diputado, él podrá precisar exactamente qué es lo que él proponía, pero yo propongo que dado que el ministro no contestó las preguntas y no le pudimos formular siquiera las preguntas que teníamos, que se cite a una sesión donde el ministro pueda concurrir para que podamos hacerle, y que se quede, por favor, hasta el final, para que podamos hacerle todas las preguntas que nosotros tengamos, porque esto estamos representando a la ciudadanía y que requiere que estos temas se aclaren precisamente para que no exista confusión, precisamente para que ya no haya malos entendidos, como el ministro señala, pero no va a despejarse esos malos entendidos si él se va de la comisión donde estaba citado para aclarar aquí. Entonces, yo le pido, señor presidente, que se le pueda citar para hablar sobre la situación de Talcahuano,
al ministro y también que se le reitere al alcalde de Talcahuano y a la rectora de la escuela en cuestión, porque creo que es indispensable que estas cosas se despejen porque no hay claridad en la opinión pública y hay muchas dudas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Schubert. Bueno, reitero, todavía tenemos que recabar el acuerdo para la petición del diputado Bobadilla, en el entendido de que era para hablar sobre educación sexual, así lo tengo entendido. Recabo entonces el acuerdo para volver a invitar al ministro. Sí. La diputada Concha me había perdido. Es que es el orden en que se levantan las manos. ¿Perdón? Yo no sé a quién. Si ya hay un acuerdo. Perdón, colega, lo que pasa, presidente, es que no sabemos lo que estamos votando, porque lo que se intentó hacer acá claramente es un punto político con una situación que algunos colegas reconocen no existe vínculo alguno con el Ministerio de Educación. Entonces, por otro lado, se propone hablar de educación sexual. Bienvenido sea. Qué bueno que en la Comisión de Educación queramos hablar de educación sexual de forma transversal. Bienvenido sea ese debate. Pero acá, evidentemente, dadas las declaraciones del diputado Schubert, lo que se está proponiendo es algo distinto a lo que algunos parlamentarios plantean, porque lo que el diputado Schubert, perdón el mainsplain. No, yo estoy poniendo en votación la solicitud del diputado Badilla. ¿Y cuál es la solicitud? ¿Y cuál es la solicitud? El diputado Badilla asintió a la interpretación de la diputada. Hablar de educación sexual. Hablar de educación sexual. Ah, bienvenido sea que el diputado Badilla quiera hablar de educación sexual. Por eso, es por eso, o sea, yo lo dije expresamente, pido el acuerdo para la citación, la solicitud del diputado Badilla, en el entendido que es para hablar de educación sexual. Lo dije, está grabado en el audio, ¿sí? Creo que lo tenemos meridianamente claro, ¿sí? Para hablar de educación sexual. Sí. Yo creo que, punto número 1, Concha. yo igual lamento que se haya ido el ministro justo en un momento tan importante porque la sala se está hablando algo de salud. Yo creo que es un punto aparte, ¿ya? Y acá se invitó al ministro, ¿cierto?, a conversar de algo que todos quedamos con mucha duda, al igual que el diputado Badilla, igual que el diputado Schubert, quedamos con una lista de consultas al ministro que creo que es importante que él pueda responder sobre el caso Talcahuano y sobre otras dudas que queremos despejar. Por otra parte, también quiero lamentar que acá el debate, ¿cierto?, diputado, acá se nos llame también como mentirosos a una acusación constitucional. Yo quiero hacer el punto porque creo que no se puede seguir permitiendo esta dinámica y esta práctica en una comisión tan importante como la de educación, porque acá se nos está llamando mentirosos sin tener los capítulos de una acusación constitucional que vamos a presentar. Y yo creo que sin tener eso no se nos puede llamar mentiroso. Por otra parte, yo creo que acá hay que aclarar las cosas, señor presidente. Yo sé que hay que votar un acuerdo, pero yo creo que acá históricamente, ni siquiera la izquierda misma ha desplazado a los padres de la educación de sus hijos. El mismo expresidente Salvador Allende promovió el derecho de los padres y reconoció el derecho de los padres. Por lo tanto, acá lo que yo lamento, que el problema de fondo, diputados, todos pudieron hablar, que el problema de fondo y lo que estamos levantando y la alerta que están levantando los padres, ya sea en el tema de Talcahuano y otros temas que hemos estado levantando a través de la alerta que han implementado los padres, ¿cierto? O que nos han hecho llegar los mismos padres apoderados, es que acá se está pasando a llevar un derecho tan fundamental como el de los padres. Y por eso yo creo que aquí el debate debe ser, si vamos a hablar de educación sexual integral, entonces incorporemos también en el debate a quienes son los responsables, porque aquí quienes aman y conocen a sus hijos son los padres. Aquí no tiene que decir ni el ministerio ni el Estado. Por lo tanto, cuando nosotros queremos hablar de educación sexual integral, ya sea para lo que ustedes puedan plantear, prevenir todo lo que ustedes quieran, pero incorporemos a los padres. Yo creo que ese es el debate. Sí, mire, vamos a hacer lo siguiente. Porque tenemos una tabla que seguir. Tenemos 2 puntos todavía. Sí, diputada, lo que pasa es que yo tengo que ordenar el Propuesta sobre Talcahuano. Bueno, haga su propuesta, diputada Serrano. Disculpe, presidente, pero quiero retomar el punto porque acá hay argumentaciones que me parecen que son muy graves
y que en ese sentido, y cuando se intentó recabar un acuerdo para algo distinto, se esbozaron acá. El diputado Schubert, por su intermedio, dice que él conoce situaciones muy similares a la de Talcahuano, y por tanto quiero invitarle a que ponga los antecedentes sobre la mesa, porque incluso eso pueden reducir a un delito. Y creo que si un diputado de la República pone esos antecedentes sobre la mesa, queremos datos que nos hable de aquello, porque creo que ahí sería, incluso relativizar esto sería faltar a la verdad. Segundo punto, presidente, creo que si no está resuelta la situación de Talcahuano, y algunos diputados y diputadas dicen que tienen todas las dudas sobre las actuaciones que tiene el ministro de Educación, creo que es importante entonces que todo tipo de acuerdo en ese sentido vaya con la invitación a el alcalde. Y creo que en eso tenemos que seguir reiterándola, porque creo que acá hay una responsabilidad directa del municipio y el sostenedor. Entonces, si tienen el ánimo para seguir hablando de la situación de Talcahuano, ok, bienvenido, pero educación sexual integral, o como quieran llamarle, se dé en otra sesión, porque son dos temas distintos. Y creo que eso es muy importante y que se vea a posterior, porque si tienen todo el ánimo de resolver lo de Talcahuano, podemos concurrir en eso a un acuerdo, pero distinto a una sesión para educación sexual. Y segundo, yo creo que acá no estamos haciendo, o sea, tercer punto, creo que acá no estamos haciendo arengas. Y cuando hablamos de una acusación constitucional y se habla de las mentiras, primero, y creo que hemos hecho la invitación muchos parlamentarios y parlamentarias a conocer el sustento que tiene esa acusación constitucional. Y se lo digo a usted, diputada Concha, porque creo que cuando estamos hablando de que nosotros estamos mintiendo, primero quiero que conozcamos eso, porque ese anuncio lo tienen hace 3 semanas. Entonces, si no han recabado todavía los antecedentes, creo que también serían muy valientes de hacerlo explícito y no cruzarlo con otro tipo de cosas, a los cuales invitamos que de una vez por todas esta comisión tenga ese sustento sobre la mesa para saber si realmente es procedente una comisión, y eso lo podamos llevar a una discusión democrática y no los dichos que hemos tenido que salir a condenar, porque acá lo que hemos conocido de la posible acusación constitucional son solamente dichos homofóbicos, o incluso que algunos, no me estoy riendo yo, y puedo decir concretamente quién utilizó palabras homofóbicas o dichos homofóbicos contra el ministro de Educación. Y entre eso lo hemos condenado, diputado Benavente y diputado Badilla, y lo hemos dicho públicamente. Entonces, lo que acá necesitamos es conocer los antecedentes, porque no podemos seguir haciendo hoy día opinión sobre una posible acusación constitucional. Tenemos puntos en la tabla que tenemos que seguir. Está el diputado Maya, que está invitado. Vamos a hacer lo siguiente. Sí, es que tenemos una tabla. Y esto ya creo que amerita. Sí, sí, pero por favor, sí, correcto. Mire, creo que esto amerita no una sesión especial, pero una sesión en donde nos juntemos específicamente, no para temas legislativos, sino que para este tema y otro, tal vez recibir para todo este tema de la educación sexual y todo. Hay un acuerdo aquí. Ya hay un acuerdo, entonces no necesitamos tomar otro acuerdo. Hay un acuerdo en que, y es para educación sexual y las acciones implementadas por el gobierno. Ese es un acuerdo que ya está tomado. De acuerdo. Y para eso, presidente, igual le pido que aproveche, dado todo lo que está sucediendo, que le dé prioridad a esa citación, a esa institución al ministro. Porque, de hecho, hay una pregunta que me hizo que no contestó, y yo creo, sí, absolutamente. Pero yo creo que eso ya está el acuerdo. Sí, lo comprendo, subsecretario, pero tenemos que avanzar en una tabla. A ver, vamos, yo voy a dar por cerrado el primer punto de la tabla, porque sí. Pues ya. Está la solicitud del diputado Badilla, que corresponde a la misma que ya está el día 30 de mayo, de la diputada Rafael, diputado Rey. Ya está tomado el acuerdo. Ya. Respecto del acuerdo del diputado Schubert, recabo el acuerdo es para hablar expresamente de Talcahuano, ¿cierto? Ya. Recabo el acuerdo. Ya. Sí. Sí.
la comuna de Talcahuano, en la municipalidad. O presidente, están las dos subsecretarias de Educación General y Educación Parvularia. ¿Por qué los parlamentarios no le hacen preguntas? Pero es que eso es su opción personal. Yo no voy a dar mi acuerdo para seguir delatando el tiempo. Sí, sí, está bien. Ya, está bien. ¿Se refiere a mí? Ya, pero yo creo Ya, está bien. ¿Qué artículo tengo para, por favor, para hacer algo para ordenar el cambio? Porque si no, vamos a un despelote. Fíjense, miren, si ya tienes acuerdo, Sí. usted va a ver si sigue lo de Talcahuano y sigamos con la tabla. Sí, 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 estoy tratando, diputado, brevemente, sí. Sí, estoy tratando. Ya, el acuerdo. Sí, 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 estoy tratando de hacerlo lo mejor posible, porque si no, no vamos a poder terminar todo el día. Porque si no tiene el manejo respecto de estos temas que son tan complejos y sensibles, yo creo de verdad deberíamos ya, mire. En que alguien que está a cargo de la comisión sea capaz de llevar adelante. De acuerdo, mire, yo le voy a decir, diputado Cornejo, perdón, disculpe. Lo que yo pienso, y vamos a terminar con este tema porque tenemos que pasar a la tabla. Yo como presidente tengo la atribución de cerrar el debate ya. Yo no estoy de acuerdo por ningún motivo con lo que se hizo en Talcahuano. Creo que eso supone una asquerosidad con ribetes de delito. Creo, además, que ha quedado claro, y no solo por la exposición del presidente, perdón, diputado, ¿qué fue lo que dijo? El mal manejo suyo es el que lleva a este debate. ¿Qué mal manejo? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Si pero si estoy tratando de darle el orden, yo no tengo la culpa que no haya venido el señor alcalde de la UDI, que fue el que promovió la asquerosidad esa. Yo no tengo la culpa que el fulano ese no haya venido. ¿Ah? No tengo la culpa, tampoco tengo la culpa que no se hayan informado respecto a que esto no tiene nada que ver con el Ministerio de Educación. Y por último, les voy a decir una cosa definitivamente, pero para eso le quiero decir, sí, está bien, miren, a mí no me gusta la dichosa hoja que tienen los cuadernos, pero no corresponde que la retiren los alcaldes ni los sostenedores ni los profesores. Quien corresponde que la saquen, que decida sacarla o no, es el apoderado. Si el apoderado la quiere mantener, la mantiene. Si el apoderado la quiere sacar, la saca. Desde mi punto de vista, si yo fuera apoderado, la retiraría. Pero eso lo tiene que decidir el apoderado. No corresponde porque fue un tema que se estaba diciendo. Y lo más divertido es que nadie planteó eso. Que se mantenga la hoja y que cada apoderado la saque o no la saque. No solamente teníamos una tabla, diputado. Teníamos una tabla. Pero yo tengo entendido que quedó absolutamente resuelto por parte del ministerio. Yo no tengo la culpa que haya habido una sesión que se haya citado, pero si eso es lo que estamos planteando, esta otra sesión, después dije, la diputada Schneider dijo, no voy a dar el acuerdo, yo iba a decir, lo voy a poner en votación, y luego el señor Cornejo dijo que yo era incompetente, no sé qué cosa. Está bien, yo voy a poner en votación la solicitud de suya, diputado Schubert, la voy a poner en votación. Pasemos a tomar la votación. Situación económica nomás, presidente. ¿Quiénes estarían de acuerdo con celebrar una sesión para seguir tratando el tema talcahuano, aparte de la agenda sexual que ya está tomada? 4. No hay mayoría, presidente. Son 4 parlamentarios a favor. Ya, está bien. Entonces, pero sí, ya hay un acuerdo, presidente, si me permite, Sí. ya hay un acuerdo tomado, la comisión ya tiene un acuerdo tomado el día 30 de mayo para celebrar una sesión especial con la agenda de educación sexual. Así que eso ya no hay que revisarlo. Sí, diputada Concha. Yo creo que el tema talcahuano no está cerrado, primero que todo. Y segundo, esto da pie, pero sí, sé que acabamos de votar un acuerdo acá en la sala, pero a mi parecer esto no está cerrado porque esto es un precedente. Tengo
Si quiere les puedo hacer llegar los antecedentes, como una diputada dijo hoy, de otros casos que han habido a lo largo de Chile que tienen relación con lo que pasó en Talcahuano. Por lo tanto, me parece y me queda muy claro cuáles son las prioridades de esta comisión. O sea, seguir hablando de educación sexual integral, que no es la prioridad de los apoderados. A ver, ya. Sí, está bien, ya. Desde mi punto de vista, y vamos a, lo lamento por las invitadas, pero vamos a citar a otro día. Sí. Pasemos al siguiente punto. Es que no, es que ya, yo ya no, a ver, perdón. Yo ya no puedo seguir con esto, que son tirones de allá para acá en una cuestión totalmente ideologizada, y yo estoy tratando de llevarlo de la mejor manera posible, pero tenemos que seguir una tabla. Sí, secretaria, yo tengo absolutamente claro que el tema de Talcahuano no tiene nada que ver con el Ministerio de Educación. Claro que todavía hay cosas que son pendientes, pero con el Ministerio de Salud, que no es esta comisión y que en todo caso está citado y se puede volver a citar, y esta vez podría venir incluso la ministra, porque ya no va a tener una sesión especial. Entonces, pero yo tengo que continuar con la tabla. De acuerdo, presidente. De acuerdo. ¿Mm? Se sometió a votación la solicitud del diputado Schubert, se accedió, bueno, ya estaba la del diputado Bobadilla, más aparte de eso no puedo hacer. Ya no, creo que ya esto ya excedió lo que corresponde a esta comisión. Quienes no quieran entender que esto es una cosa que no tiene nada que ver con el Ministerio de Educación, al margen de que podemos tener todas las diferencias del mundo con el concepto de ESI, con la información que se está entregando a través de los cuadernos, que reitero, me parece que corresponde a los apoderados retirar la hoja, si quieren la arrancan, si quieren la mantienen, pero eso lo decían ellos. Yo cierro el debate y bueno, continuamos con el número 2 de la tabla. El diputado Luis Maya, vamos a iniciar el estudio del proyecto que modifica la ley 21.091 para prohibir la rendición de evaluaciones y la entrega de títulos que sea condicionada al pago de deudas arancelarias contraídas con las instituciones de educación superior correspondiente al boletín 15.831-04 en primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Están invitados el diputado Luis Maya y el subsecretario de Educación Superior, señor Víctor Orellana Calderón. Diputado Maya tiene la palabra. Gracias, presidente. Siempre es un agrado volver a la Comisión de Educación. Yo en realidad vengo a explicar de qué se trata este proyecto de ley que prohíbe a las instituciones de educación superior condicionar la entrega de títulos y rendición de evaluaciones al pago de deudas arancelarias. Con la entrada en vigencia de la ley 21.091 sobre educación superior el año 2018, se incorporó una norma que permite a las instituciones de educación superior condicionar la entrega de títulos y la rendición de evaluaciones al pago de las deudas arancelarias que mantengan los estudiantes con la institución. Esto existe en el artículo número 55, letra E, de la ley 21.091. Este problema aún no se materializa, todavía no revienta, como podemos decir en el coloquial, dado que solo antes de la entrada en vigencia de dicha ley, antes del 2018, no había norma que regulara el tema. Sin embargo, nuestros tribunales de justicia, en su jurisprudencia, habían sido unánimes en determinar que estaba prohibido retener títulos por deuda arancelaria. Por eso es que actualmente los tribunales fallan a favor de los estudiantes cuando estos ingresaron a los institutos o a las instituciones de educación superior
antes del año 2018. Aquellos que entraron a las instituciones después del 2018, los tribunales han sido claros que, dada esta ley 21.091 en su artículo 55 letra E, las instituciones de educación superior pueden efectivamente retener sus títulos hasta que ellos paguen, o pueden condicionar la evaluación hasta que ellos paguen su deuda. Aquellos que entraron luego, ingresaron a la universidad, a los institutos, luego del año 2018. Pero quienes estaban antes, quienes ingresaron antes, no entran o no ingresan dentro de esta normativa. Por lo tanto, presentamos esta solución que lo que busca es reemplazar la letra E del artículo 55, pasando a considerar infracción grave por parte de las instituciones de educación superior y por ende prohibiendo el negar la entrega de títulos o la rendición de evaluaciones por mantener deudas de arancel. De esta forma eliminamos esta desproporcionada facultad con la que cuentan las instituciones de educación superior para presionar a los estudiantes, y se permiten que estos puedan rendir sus evaluaciones y acceder a sus títulos sin que ello dependa de su bolsillo, cuánta plata tengan en su billetera. Tramitar este proyecto permite dar a los y las estudiantes garantía del derecho a la educación y darles la certeza de que podrán rendir sus evaluaciones y recibir sus títulos con tranquilidad, independiente de si tienes deudas o no, si tienes plata o no, independiente de si ingresaron a estudiar antes o después del año 2018. Hoy los estudiantes se endeudan y tienen trabajos precarizados para pagar sus títulos. Con este proyecto podrán trabajar con sus profesiones para pagar esas deudas. Solo para ejemplificar la complejidad socioeconómica de esta situación, presidente y Comisión de Educación, me gustaría que revisaran la carta de uno de los casos que hemos recibido, que está adjunta en una minuta que le entregamos. Es más, voy a leer la carta de Alejandro. No pusimos su nombre, su firma y su RUT, básicamente para poder tener mantener en secreto su identidad, ¿no? Estimado diputado, buenas tardes, un gusto saludarle. Contextualizo un poco de mi situación actual. Somos padres de 4 hijos, de 19, 11, 7 y 5 años. Llevamos 21 años juntos con mi mujer y solo tenemos opciones de endeudarnos para poder salir adelante. En la actualidad mi señora trabaja como cuidadora en un hogar por no tener su título. Ella ingresó el año 2011 a la universidad a estudiar la carrera de enfermería y por temas económicos tuvo que pausar sus estudios varias veces. El año 2019 se licenció y debería haberse titulado el año 2020, pero por deuda no le permitieron rendir su examen de título hasta poder pagar lo adeudado, 2 millones de pesos. Para nosotros es imposible poder pagar, ya que en la actualidad mi sueldo es de 600.000 pesos y no tengo acceso a créditos. Mi hijo mayor estudia en la universidad y mis otros hijos están en etapa básica. Esta es la realidad de muchos y muchas estudiantes de educación superior que hoy día ven condicionadas sus vidas, su carrera, su entrega de títulos, sus evaluaciones, por no tener plata en el bolsillo. Ven condicionada su vida, ven condicionadas sus familias, por cuánto tienen o cuánto no tienen en la billetera. Y esto no puede seguir pasando. Por lo tanto, yo les pido a ustedes, queridos colegas y queridas colegas, que apoyen este proyecto y que voten a favor del proyecto que pone fin a los títulos con la letra chica. Eso. Gracias. Muchas gracias, diputado Maya. Subsecretario. ¿Sí? Gracias, presidente. Solo solicitar, si es que usted lo tiene a bien y si es que el subsecretario también, si es que pudieran exponer primero los representantes de la CONFECH, a propósito que vinieron hasta acá y lamentablemente hemos gastado mucho tiempo en otros debates, si es que el subsecretario lo tiene bien y si usted también, por supuesto, era solamente una solicitud. Perdón, diputada. Los están citados al punto 3 de la tabla, en todo caso. De nuestra parte, presidente, no hay inconveniente. ¿Es posible que expongan de igual manera? Sí, adelante, sí, entiendo. Entiendo su punto, que están citados, sí, lo entiendo, y atendido a que ellos están citados para el punto número 3, en realidad lo vamos a dejar
Presidente, Presidente, gracias. Lo que sucede es que, en definitiva, yo creo que este es un proyecto que no innova respecto de lo que están fallando los tribunales hoy día y por lo tanto deberíamos darle toda la seriedad posible. Sí. Yo creo que incluso si pudiéramos votar en general esta iniciativa pronto sería muy bueno y de acuerdo a la tabla yo creo que tienen que exponer los expositores que están citados para eso. Correcto, Es lo que sí. corresponde a esta comisión. Yo también considero lo mismo, estaban citados para el punto número 3, diputada. Sí. Solamente a modo de solicitud a la comisión, a usted también, si es que después del subsecretario ellos pudieran también hacer su presentación a propósito de que probablemente no alcancemos al punto 3 y de todas maneras para esta comisión creo que siempre es muy nutritivo escuchar la visión de la y los estudiantes de la educación superior. yo le prometo ser breve. Sí, no se preocupe, tiene la palabra para su que secretario. puedan, por su intermedio, para que Sí. los colegas de Confech puedan exponer. Primero, quisiera decir que para el Ejecutivo es muy importante seguir un camino que ya ha trazado el país en términos de ir separando cada vez más cuestiones que son de carácter económica de aquellas académicas, de tal modo que las condiciones económicas no se transformen en condicionamientos académicos. Esto es lo que está de fondo en la política de avance hacia la gratuidad y es el compromiso que yo creo que nosotros pensamos que ha suscrito el país en distintas reformas que se han hecho en los últimos años y que han permitido mayor democratización de nuestra educación superior. Ciertamente este es un proceso que tiene todavía mucho que llevarse adelante, pero es un camino con el que tenemos total convicción. En ese sentido, con la ley 21.091, una práctica que existía, pero que ya había sido de algún modo contravenida por la jurisprudencia, ¿no? La jurisprudencia antes de la ley 21.091 había adoptado como criterio general que la retención de documentos, entre ellos títulos, era ilegal y arbitraria. Hay varios casos al respecto. Con la dictación de la ley se establece como excepción a la norma que regula como infracción grave el condicionamiento de la rendición de exámenes u otras evaluaciones o el otorgamiento de títulos, diplomas o certificaciones a exigencias pecuniarias distintas del pago de aranceles. Voy a leer el artículo original de la ley 21.091, que es condicionar la rendición de examen como infracción grave, condicionar la rendición de exámenes u otras evaluaciones o el otorgamiento de títulos, diplomas o certificaciones a exigencias pecuniarias distintas al pago de aranceles previamente establecidos por la institución de educación superior en su reglamentación e informados a los estudiantes al momento de suscribir el contrato respectivo. Con este artículo se abre la puerta para que aquel principio, ¿no? Aquella jurisprudencia encuentre fin y las y los estudiantes con ingreso posterior a la dictación de la ley 21.091 pudiesen sufrir la retención de sus títulos, diplomas o certificaciones a partir de deudas arancelarias. El proyecto de ley propuesto por el diputado Maya a juicio del Ejecutivo camina en la dirección correcta, establece entonces una protección al derecho a la educación para que un condicionamiento de naturaleza económica no se transforme en un condicionamiento de naturaleza académica. Por lo tanto, nos parece que este proyecto va en la dirección correcta, llena un vacío y debiese tramitarse en general. Por eso hemos tratado hemos puesto en tabla y le hemos dado urgencia al tratamiento de este proyecto. Esta situación ya venía siendo observada, insisto, por los tribunales y la superintendencia se ha representado este conflicto y se encuentra actualmente evaluando acciones para su abordaje. Como saben ustedes, la superintendencia, la ley aprobada el año 2018 crea una superintendencia de educación superior. Antes el nivel de educación superior no tenía una superintendencia y digamos, esta situación ciertamente, si no la resolvemos a través de la ley, van a terminar acumulándose cada vez más casos y va a tener que hacerse presente la superintendencia. Por lo tanto, esta ley, como ya ha sido mencionado acá, va en la dirección correcta y sería bueno que en su tramitación también pudiera hacerse presente la opinión de instituciones y de la superintendencia para poder contar
cuanto antes con una, digamos, y resolver el problema que ha planteado el diputado Maya en términos de la situación de desmedro que se encontrarían los estudiantes que iniciaron sus estudios una vez aprobada la ley 21.091. Por ende, nosotros como Ejecutivo tenemos una visión positiva de este proyecto y nos gustaría que se legislara en la materia. Espero haber sido breve, presidente, para dar paso a las otras exposiciones. Perdón, muchas gracias, subsecretario. Sí, ofrezco la palabra a los señores parlamentarios. Sí, diputado Maya. Sí, yo suelo decir que, a ver, lo que vemos acá es bastante lamentable, que diputados se paren de la Comisión de Educación por tener algún tipo de diferencia con la conducción de la presidencia de la comisión. Yo creo que acá nosotros estamos mandatados a legislar. Ese es el mandato que nos dio la ciudadanía por voto popular. Y creo que aquellos que se pararon porque no tenían que intervenir en la Cámara, en la sala, porque sabemos que hay sala y que hay muchos que tienen que intervenir, pero aquellos que se pararon porque tenían diferencias con la presidencia, yo creo que es un espectáculo que ya estamos aburridos y la ciudadanía también está aburrida allá afuera de presenciar y de escuchar y de ver cómo sus representantes no están votando aquí un proyecto que viene a ayudar a miles de jóvenes que no tienen, que hoy día le están reteniendo sus títulos porque tienen deudas con las universidades y creo que hoy día la ciudadanía espera más altura de nosotros, más altura de miras, más altura también de nuestro cargo y que cumplamos la pega, que hagamos el trabajo. El trabajo lo estamos haciendo algunos y creo que por temas como esta pelea chica, hoy día para afuera la ciudadanía está viendo que nuestros representantes, nosotros mismos, por peleas chicas, nos estamos parando de las mesas, no estamos trabajando, no estamos haciendo la pega que tenemos que hacer. Entonces yo encuentro bastante lamentable este espectáculo que se está dando y espero que aquellos diputados y diputadas que se pararon por tener algún conflicto con la presidencia o cómo se conduce esta comisión puedan volver y puedan votar este proyecto. Eso. Gracias, diputado Maya. Agradezco sus palabras. Diputada Schneider, diputada Serrano, diputado Rey y diputado Barría. Sí, muchas gracias, presidente. Yo me quiero sumar a las palabras del diputado Maya. A mí no me parece en ningún caso que ante las diferencias que tengamos pongamos en duda la conducción de usted como presidente de esta comisión y en ese sentido entregarle todo mi respaldo y lamentar que los colegas se retiraron ante la diferencia. Ante la diferencia de opiniones que tenemos. Yo quiero decir que este proyecto, bueno, del cual también soy firmante junto al diputado Maya, me parece que es una iniciativa muy necesaria porque si bien, como decía, pese a lo que decía por su intermedio presidente el diputado Rey, que la tendencia de tribunales es precisamente a no permitir este tipo de cosas, creo que no está de más de que dejemos escrito en la ley que tenemos que terminar precisamente con estos abusos a los que se ha sometido a muchas y muchos estudiantes por endeudarse, porque no olvidemos aquí que no solamente introducir el concepto de la deuda o introducir a los bancos, sino que es darle condiciones más gravosas a quienes se endeudan por la educación que a quienes se endeudan por un auto, por un televisor o por cualquier otra consideración, precisamente para atraer los bancos a este negocio educativo, donde evidentemente los estudiantes no son, comillas, buenos pagadores porque salen de la universidad y tienen que enfrentarse al mundo laboral y un montón de cosas. Entonces tuvo que concedérseles tantos abusos para que esto fuera atractivo para ellos. Así que me parece que es fundamental poder contar con esto en la ley, que hay otras iniciativas como el Chao DICOM, como terminar con las penalizaciones a raíz de las deudas educativas, que fueron proyectos que impulsó la diputada Camila Rojas, que a mí me tocó apoyar siendo dirigente estudiantil y que creo que, y vuelvo a hacer la solicitud que hice anteriormente, la voz de las y los dirigentes estudiantiles es muy importante y quería volver a insistir y solicitar a usted, presidente, si puede recabar el acuerdo de la comisión para que podamos escuchar a los dirigentes de la CONFECH en los minutos que nos restan. Entiendo que hay palabras tomadas, pero a mí me tocó varias veces... ¿Cómo, perdón? Sí, solo para saber, a mí me tocó varias veces venir como dirigente estudiantil y creo que eso es nutritivo para el debate
y es necesario, y si no, presidente, solicitar que pueda invitárseles para la próxima sesión donde tratemos el proyecto. Gracias, diputada Schneider. Me dice la secretaria abogada, que se necesita la unanimidad de los miembros presentes de la comisión. No la tenemos. No la tenemos. Sí. Pero ya hiciéramos la intervención y después. Tenemos 12 minutos. Sí, no se preocupe, sí, están para el segundo. Perdón, diputado Rey, no, diputada, ¿quién me había pedido la palabra? ¿Diputada Serrano? ¿Diputado Rey? ¿Sí? Ah, ya. Diputado Rey, diputada Serrano, Sí, diputado sí. ¿No? ¿No? Ah, da. Sí, es que necesitamos la unanimidad, diputado. Ya, diputado Rey. Bueno, yo creo que sí, yo creo que a las 3 minutos, así que ahí Sí. Estimado presidente, bueno, yo lamento la exposición de la diputada Schneider porque aparentemente no entendió el trasfondo con lo que yo señalé mi argumentación respecto de esta iniciativa, señalando por menos que me oponía un poco porque esto estaba judicializado. Yo creo que hay que entender el contexto que yo señalé, que no lo dije en negativo, por el contrario, lo señalé justamente por la pertinencia que tenía esta iniciativa para no judicializar los temas y que los estudiantes no tuvieran que justamente pagar gastos, honorarios, que en realidad no los tienen y no corresponden. Por lo tanto, yo celebro esta iniciativa, diputado Maya, cuente 100% con mi apoyo. Y me parece que, aprovechando que están los subsecretarios acá, este tema, hay otras situaciones que tienen también relación con lo que está pasando hoy en día en la educación superior, y por eso quería tratar de hacer esta salvedad y que ojalá pudiéramos avanzar en otras mejoras que requieren hoy día los estudiantes de educación superior, como lo son, por ejemplo, la disminución de las asignaturas de los años de estudio. Hay países en donde los estudiantes sacan las carreras en 3 años, aquí en Chile en 5. Entonces, si restamos que sea un año, es un cuarto de endeudamiento menos que van a tener nuestros estudiantes, y yo creo que tenemos que avanzar, hay que trabajar en eso. Yo he conversado, yo creo que a todos nos toca con muchos profesionales, tengo la fortuna de conocer muchos amigos que les ha ido muy bien en la vida, que están en grandes instituciones nacionales e internacionales, y muchos de ellos señalan que estudiaron asignaturas que están de más para lo que ellos están ejerciendo el día de hoy, y que simplemente se lo hubieran sacado de la malla curricular, probablemente hubieran estudiado 8 semestres y no 10. Y así como eso, yo creo que los casos se multiplican, y creo que el ministerio tiene la obligación de poder avanzar en esta materia en conjunto con las casas de estudio, en conjunto con este Parlamento, en conjunto con los expertos, pero yo creo que es un tema que hay que abordar ya. Lo mencioné en la administración anterior en varias oportunidades, pero quiero volver a insistir hoy día, y espero que esta solicitud tenga eco. Y también lo relacionado con los estudiantes que a veces en quinto año, y voy a decirlo vulgarmente, se echan un ramo y tienen que al año siguiente estar pagando 9 millones, 10 millones de pesos un año por un ramo, que son temas los cuales también tenemos que avanzar porque son justos y necesarios para poder hacer justicia justamente con nuestros estudiantes. Era eso, presidente, y no tengo ahora ningún problema en que puedan exponer los representantes de los estudiantes. A ver, 10 segundos, presidente. Correcto. Yo voy a tomar la palabra también 30 segundos antes de darla. En todo caso, diputado Rey, quedó absolutamente claro cuál era su planteamiento. Usted en ningún momento dijo que no estaba de acuerdo con el proyecto, sino que dijo que como iba en favor o en concordancia con lo que decían los tribunales, era mucho más fácil darle una expedita tramitación y aprobación. La diputada Schneider recién también manifestaba que así lo había entendido, porque así, perdón, lo entendimos todos, que no es que sea incompatible o innecesario, sino que por lo demás eso hace que sea mucho más fácil de tramitar, y por eso también tomé la palabra, porque yo concuerdo con lo que dice el diputado Maya. Yo soy autor hace varios años atrás, en periodos anteriores, de un proyecto muy similar, pero es para prohibir que
centros de formación técnica, las universidades, no que no entreguen el título, sino que impidan que el alumno pueda rendir su examen de grado, porque algunas veces les retienen el título, lo que es totalmente ilegal, y a veces les impiden dar su examen de grado, lo cual también es absolutamente ilegal, porque para eso hay conductos regulares, si quieren ejecutarlo a través de un cobro, bien, pero no le impidan acceder a ese título o acceder a su examen de grado. Quería hacer eso presente. Dicho eso, no sé si la diputada Serrano me... Ya, sí, está bien, ya. Sí, bueno, primero que todo, creo que ante la solicitud que estaba para que expusieran los y las estudiantes del CONFET, yo creo que, sinceramente, distinguidos colegas, creo que es importante citarlos a la próxima comisión para que estén todos y todas, porque en 5 minutos nos van a lograr hacer una exposición. Entonces, desde ahí, lo voy a hacer lo más corto posible para que pueda exponer Maya y el diputado Barría. Pero en eso yo quiero rescatar esta iniciativa. Creo que es muy importante poder avanzar en esta dirección, ya lo habían dicho los colegas anteriormente, pero también entendiendo que todas estas iniciativas son parte de una serie de medidas que vamos a tener que adoptar de hoy día poder restituir derechos a los y las estudiantes y sobre todo también en un periodo donde la recuperación de la educación pública y sobre todo también las medidas que vayan en la línea de reparar, creo que es parte de las expectativas muy importantes que tiene esta comisión. Así que yo solamente felicitar al diputado Maya, no le cedí mi palabra para justamente hacerlo, pero también poniendo en el centro que si vamos a escuchar a los y las estudiantes del CONFECH, tenemos que hacerlo con el respeto debido y espero que estemos todos y todas. Muchas gracias, diputada Serrano. Sí, de inmediato, diputado Barriera, la diputada Serrano no le cedió la palabra precisamente para felicitarlo, así que... Qué bien que se estén calmando la agua. Sí. No, sí, ellos correcto, ya. Recabo la unanimidad, disculpen la palabra, de los miembros presentes para incluir la citación a la próxima sesión al punto 2 de la tabla, además del punto 3. ¿Lo recabo, sí? Sí. De acuerdo, acordado. Entonces van a estar citados para el punto 2 y el Sí, punto presidente. 3, secretaria. Sí, ya lo tomé. Diputado Barría y después diputado Maya. Muchas gracias, presidente. Saludar nuevamente a las autoridades ministeriales y también dirigentes estudiantiles que entiendo se estarán por Zoom o están acá presentes. La verdad que este proyecto me parece una muy buena iniciativa. Felicito a las diputadas y diputados por sacar adelante esto. Es de mucha lógica y además que si hasta antes del 2018 los tribunales fallaban a favor de los estudiantes y cuando hemos y se han generado de parte de los movimientos estudiantiles y diversas organizaciones que vayamos avanzando en derecho y no retrocediendo, me parece un contrasentido que en los últimos tiempos se esté fallando, ¿verdad?, en contra de quienes necesitan su título profesional justamente para poder trabajar y poder pagar también sus carreras. Creo que este debate también nos lleva a sintonizar con la comunidad y ver efectivamente, sacar el pizarrón, quienes creen que la educación es un negocio o es un derecho. Es así de claro. Esto amerita que podamos despacharlo cuanto antes y por lo tanto en ese sentido creo que esto requiere una tramitación expedita, presidente, disponible en escuchar a los estudiantes, pero ojalá podamos votarlo rápidamente y que siga el curso y pueda convertirse rápidamente en ley de la República. Todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Barría. Propongo lo siguiente, secretaria, usted me ayuda. Si quiere la próxima citación del punto 2 sea para Continuar el estudio, ¿sí? Y votar. Bueno, votar en general. Sí, Justamente por este tema. Me pidió la palabra el subsecretario. Subsecretario le cede cortito. la palabra. Le cedo la palabra, diputado, por su Gracias. intermedio, presidente. Gracias. Es súper corto. Yo creo que acá hemos visto que hay una opinión transversal de que este proyecto en realidad viene a aportar tanto de la derecha hasta la izquierda. Por lo tanto, yo quería solicitarle, presidente, que se tomara el acuerdo por unanimidad de votar este proyecto y que se votara hoy día para que siga su curso rápido. Hay una posibilidad de encontrar la unanimidad. Con reglamentaria. Con lo que pasó sin los diputados de oposición, yo creo que la gran
No estamos citados, presidente. Yo Ya. creo que mejor votemos. No, no es la Pero- persona del diputado. Pero hay un diputado de oposición. Sí. Ya. La próxima Sí, sesión. sí, la próxima sesión, Sí, 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 no hay problema. Y la próxima sesión estaría citado para votar. Su proyecto, ya para ir delegando, despejarlo, su secretario. Sí, yo quisiera primero agradecer el respaldo a esta iniciativa. Nosotros como Ejecutivo nos sumamos y ponemos también urgencia en este debate por las argumentaciones que ya se han establecido. Sí quisiera solicitar que este paso adelante en valorar derechos y impedir que un condicionamiento económico se transforme en un condicionamiento académico despierte el mayor respaldo y transversalidad posible. Esto supone no solo un diálogo entre, digamos, no solo un diálogo entre distintos sectores políticos, sino también contar con la opinión de la superintendencia, el superintendente de Educación Superior y de las instituciones. Nosotros como subsecretaría hemos tenido un diálogo fluido con las instituciones y quisiéramos despejar cualquier duda de que un proyecto como este pudiese tener alguna, encontrar alguna digamos, algún inconveniente en las instituciones. Esto simplemente no, digo, también nos parece que esto tiene que ser abordado con celeridad, pero también en un clima de diálogo. Por lo tanto, creo que sería pertinente tener que además de la opinión de los estudiantes, tuviésemos la de las instituciones y el superintendente. Y ciertamente agradecer la posibilidad a la Cámara y a la Comisión de que esta iniciativa sea ley pronto. Muchas gracias. Perdón, gracias, subsecretario. Perdón, recabo la unanimidad para más que la solicitud, la propuesta del subsecretario de invitar al superintendente, ¿sí? Instituciones. Ya. Sí, no hay problema, pero no sé si alcanzaríamos a hacer la votación la próxima vez, Al final de la sesión podríamos ver si termina. al final de la De sesión, la sesión de la siguiente. la siguiente del O lunes en o el general, martes. al menos. Del martes. El lunes Eh, no se sesiona ahí, que el lunes sería para. Sí, sí, sí. Usted lo vota en general, luego sigue la tramitación. En general sí, sí, ahí en particular se pueden poner, sí, El secretario me parece pertinente contar con la opinión de la ya. Entonces la superintendencia y las instituciones de educación superior. ¿De acuerdo? Tenemos, sí, de acuerdo. Acordado, entonces se agregan, sí. Acordamos. Estando en la hora y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. De nada.